Durante mucho tiempo nos han enseñado que la prosperidad es algo que se persigue, algo que se corre detrás con urgencia, como si fuera una meta que se escapa, como si Dios estuviera esperando a ver quién insiste más. Quién ora más fuerte, quien decreta con más convicción. Y así, sin darnos cuenta, hemos convertido la prosperidad en una obsesión silenciosa. Oramos por ella, ayunamos por ella, lloramos por ella, pero en el fondo del corazón hay cansancio, frustración y una pregunta que muchos no se atreven a decir en voz alta: ¿por qué, si amo a Dios y trato de hacer lo correcto, sigo sintiendo que no avanzo? Tal vez el problema no es la falta de fe. Tal vez no es que Dios no escuche. Tal vez no es que estés haciendo algo mal en lo externo. Tal vez el error está en algo más profundo, algo que casi nunca se predica con claridad. La prosperidad no se persigue, la prosperidad alcanza. Y solo alcanza a quienes han alineado su mente con Dios. Jesús nunca enseñó a sus seguidores a correr detrás del dinero, del éxito o de la abundancia material. Nunca dijo que la bendición se obtiene por insistencia desesperada ni por repetir palabras como si fueran fórmulas mágicas. Por el contrario, sus enseñanzas siempre apuntaron a un orden distinto, a una lógica que va en contra de la ansiedad humana. Él hablaba de buscar primero lo eterno, lo invisible, lo interno, y dejaba claro que lo demás vendría como consecuencia natural. No como premio, no como soborno divino, sino como fruto. Sin embargo, muchos creyentes viven al revés. Viven persiguiendo el fruto sin cuidar la raíz. Persiguen resultados sin revisar la forma en que piensan, deciden y reaccionan. Quieren prosperar, pero siguen pensando desde el miedo. Quieren abundancia, pero toman decisiones desde la escasez. Quieren bendición, pero su mente está llena de ruido, comparación, culpa y urgencia. Y una mente así, aunque ame a Dios, no está alineada. Alinear la mente con Dios no significa pensar positivo todo el tiempo ni repetir frases bonitas frente al espejo. No significa negar la realidad ni ignorar las dificultades. Alinear la mente con Dios significa aprender a pensar como Él piensa, a ver la vida desde su perspectiva, a confiar incluso cuando no hay evidencia inmediata. Significa permitir que Dios transforme la manera en que interpretas lo que te pasa, lo que tienes y lo que aún no llega. Muchas personas oran para que Dios cambie su situación, pero Dios está más interesado en cambiar su manera de pensar. Porque una situación puede mejorar momentáneamente, pero una mente desalineada siempre termina regresando al mismo punto. Por eso hay personas que prosperan y luego lo pierden todo. No porque Dios se los quite, sino porque su mente nunca estuvo preparada para sostener lo que recibieron. Cuando la mente no está alineada con Dios, la prosperidad se vuelve peligrosa. Genera orgullo, ansiedad, miedo a perder, dependencia de lo material, comparación constante. Y Dios, que es un Padre amoroso, no entrega algo que sabe que terminará dañando a sus hijos. No porque no quiera bendecir, sino porque ama demasiado como para permitir una bendición mal administrada. Aquí es donde muchos se confunden y piensan que Dios los está castigando o ignorando. Pero en realidad, Dios está protegiendo. Está esperando. Está trabajando en silencio. Está moldeando una mente capaz de recibir sin destruirse, de prosperar sin perder la paz, de crecer sin olvidar quién es y de dónde viene. La prosperidad verdadera no empieza en la cuenta bancaria, empieza en la mente. Empieza cuando dejas de ver a Dios como un recurso de emergencia y comienzas a verlo como el centro de tu pensamiento. Empieza cuando tu seguridad ya no depende de lo que tienes, sino de quien te sostiene. Empieza cuando puedes estar en escasez sin desesperarte y en abundancia sin perderte. Hay personas que dicen creer en Dios, pero piensan como si estuvieran solas en el mundo. Planifican desde el miedo, deciden desde la urgencia, hablan desde la queja y esperan resultados distintos. Esa incoherencia interior es una de las razones más profundas por las que muchos se sienten estancados. No es que Dios no quiera prosperarlos, es que su mente aún no camina al ritmo de su voluntad. Alinear la mente con Dios implica un cambio profundo.
Implica desaprender patrones heredados, frases que escuchaste desde niño, ideas limitantes sobre el dinero, el éxito y tu propio valor. Implica dejar de compararte con otros, dejar de medir tu vida con estándares que Dios nunca puso. Implica soltar la prisa y aprender a confiar en los tiempos divinos, aunque eso incomode. Este proceso no es rápido ni superficial. Es íntimo, silencioso y muchas veces incómodo. Porque Dios no solo quiere darte cosas, quiere darte estabilidad interior. No solo quiere bendecirte, quiere que puedas sostener la bendición sin romperte por dentro. Y para eso, la mente necesita alinearse. Cuando tu mente empieza a alinearse con Dios, algo cambia. No necesariamente afuera al principio, sino dentro. Empiezas a sentir paz en medio de la incertidumbre. Empiezas a tomar decisiones más sabias, no impulsivas. Empiezas a confiar más y a forzar menos. Y aunque la prosperidad todavía no sea visible, algo en tu interior ya sabe que va en camino, no porque lo estés persiguiendo, sino porque estás caminando en la dirección correcta. En el silencio de la madrugada, cuando el mundo todavía no exige nada de nosotros, hay un susurro que casi nadie escucha. No viene de afuera, no llega en forma de noticia ni de urgencia, sino que brota desde lo más profundo del alma. Es la voz que pregunta, con ternura y verdad, ¿en quién estás confiando realmente? Muchos dicen confiar en Dios, pero en la práctica confían más en sus fuerzas, en su inteligencia, en sus contactos, en su dinero o incluso en su miedo. La confianza verdadera no se declara con palabras, se revela en los momentos donde todo parece incierto. Porque confiar en Dios no es creer que todo saldrá como tú quieres, sino descansar en que Él sigue siendo bueno aun cuando no entiendes lo que está pasando. La Biblia nos muestra que la fe auténtica casi siempre nace en medio de la escasez, no en la abundancia. Abraham no recibió la promesa cuando todo estaba asegurado, sino cuando salió sin saber a dónde iba. Moisés no fue llamado cuando se sentía capaz, sino cuando se sentía insuficiente. Y el pueblo de Israel aprendió a depender de Dios no en los palacios de Egipto, sino en el desierto, donde cada mañana necesitaban el maná para sobrevivir un día más. El desierto no era un castigo, era una escuela. Allí Dios les enseñó que Él no solo era poderoso, sino fiel, constante y cercano. Y lo mismo hace hoy con nosotros. Vivimos en una época donde la autosuficiencia se celebra como una virtud suprema. Se nos enseña a no depender de nadie, a tener planes alternos, a controlar cada variable posible. Pero el reino de Dios opera bajo una lógica distinta. Jesús mismo dijo que no nos preocupáramos por el mañana, porque cada día trae su propio afán. No lo dijo como una frase poética, sino como una invitación radical a vivir confiando. El problema no es planear, el problema es creer que nuestra seguridad proviene del plan y no de Dios. Cuando el plan se cae, también se cae nuestra paz, y ahí se revela en que estábamos apoyados realmente. La confianza en Dios no elimina las dificultades, pero transforma la manera en que las atravesamos. Cuando confías, el miedo ya no gobierna tus decisiones. Cuando confías, no necesitas apresurarte ni compararte. Cuando confías, puedes esperar sin desesperarte y avanzar sin ansiedad. El salmista lo expresó con una claridad profunda cuando dijo, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. No dijo que su alma estaba tranquila porque todo iba bien, sino porque había aprendido a reposar en Dios, incluso cuando las circunstancias no eran favorables. Muchas personas se cansan de esperar porque confunden la espera con la pasividad. Pero en la Biblia, esperar en Dios nunca significa quedarse inmóvil. Significa mantenerse fiel mientras el cielo obra. David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar años antes de sentarse en el trono. Durante ese tiempo fue perseguido, incomprendido y probado. Sin embargo, nunca dejó de confiar. No tomó atajos, no forzó la promesa, no adelantó el proceso. Sabía que lo que viene de Dios no necesita ser empujado. Y esa confianza lo preparó no solo para recibir la bendición, sino para sostenerla.
Hoy muchos quieren la promesa sin el proceso, el resultado sin la formación, la bendición sin la dependencia. Pero Dios está más interesado en quien te conviertes que en lo que obtienes. La confianza se forma cuando decides seguir creyendo incluso cuando no ves señales inmediatas. Cuando oras y no hay respuesta visible, cuando haces lo correcto y nadie lo reconoce, cuando obedeces y parece que todo se complica. Ahí es donde la fe deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia viva. Jesús habló de la fe usando imágenes sencillas pero poderosas. Habló de semillas, de panes, de peces, de aves y de lirios. Nos recordó que Dios cuida de lo pequeño y lo cotidiano. Si Él viste a las flores y alimenta a los pájaros, ¿cuánto más cuidará de ti? Pero aún así, seguimos preocupándonos. No porque Dios no sea fiel, sino porque nuestra mente sigue atrapada en el miedo al futuro. El antídoto no es tener más control, sino más confianza. No es saber más, sino descansar más. Confiar en Dios también implica soltar el control de los tiempos. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas y resultados visibles. Pero Dios trabaja en procesos que no siempre son instantáneos. Él ve lo que nosotros no vemos. Ve las conexiones invisibles, las oportunidades futuras, los peligros ocultos. Muchas veces lo que hoy parece un retraso es en realidad una protección. Lo que hoy duele, mañana tendrá sentido. Pero para llegar a ese mañana, necesitas atravesar el hoy con fe. La confianza verdadera produce paz interior, incluso en medio de la tormenta. No una paz superficial, sino una paz que no depende de las noticias, del saldo bancario o de la opinión de otros. Es la paz que Jesús prometió cuando dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. El mundo ofrece paz cuando todo está en orden. Dios ofrece paz incluso cuando todo parece desordenado. Esa paz es la evidencia de que estás confiando de verdad. Tal vez hoy te sientes cansado de luchar, de intentar, de esperar. Tal vez has orado muchas veces por lo mismo y aún no ves cambios. Pero este es el momento de recordar que Dios no se ha olvidado de ti. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él no abandona a los que confían en Él. La Escritura dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. No dice que los que se apresuran o los que controlan todo, sino los que esperan. Esperar en Dios es un acto de valentía en un mundo impaciente. Confiar también significa aceptar que no todo depende de ti. Que hay batallas que no te corresponde pelear, cargas que no te toca cargar, resultados que no puedes forzar. Cuando entregas eso a Dios, algo se libera dentro de ti. La ansiedad pierde fuerza, el temor se debilita y el alma comienza a respirar. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no estás solo enfrentándolos. En este punto del camino espiritual, Dios no te está pidiendo que entiendas todo, sino que confíes. No te está exigiendo perfección, sino dependencia. No te está llamando a tener todas las respuestas, sino a caminar de su mano. La fe no es ausencia de dudas, es decisión de avanzar a pesar de ellas. Y cada paso dado en confianza construye un carácter firme, una fe madura y una relación más profunda con Dios. Así comienza el verdadero descanso del alma, cuando dejas de pelear contra lo que no puedes controlar y empiezas a confiar en aquel que sí lo controla todo. Y ese descanso no es el final del camino, es apenas el principio de una transformación que cambiará tu manera de vivir, de orar y de esperar. Confiar en Dios abre la puerta, pero hay algo más profundo que ocurre cuando esa confianza empieza a echar raíces, la manera en que piensas comienza a transformarse. No es un cambio repentino ni espectacular, es un proceso silencioso, casi imperceptible, pero profundamente poderoso. La Biblia llama a este proceso renovación, y no se refiere a un ajuste superficial, sino a una transformación interior que alcanza la forma en que interpretas la vida, el dolor, la espera y la bendición. Renovar la mente no es aprender nuevas frases, es desaprender viejas mentiras que llevas repitiendo durante años sin darte cuenta. Muchas de esas mentiras no nacieron contigo. Las heredaste.
Vienen de palabras que escuchaste en casa, de experiencias que te marcaron, de fracasos que dejaron cicatrices, de promesas que no se cumplieron. Tal vez creciste oyendo que el dinero siempre falta, que prosperar es para otros, que soñar grande es peligroso, que no conviene destacar, que pedir más es ser egoísta. Esas ideas se alojaron en tu mente y comenzaron a dirigir tus decisiones. Y aunque ahora creas en Dios, esas estructuras mentales siguen operando en silencio, condicionando lo que esperas, lo que pides y lo que aceptas. Dios no quiere simplemente darte cosas nuevas, quiere darte una mente nueva. Porque una mente vieja, aun en un entorno bendecido, seguirá produciendo resultados limitados. Por eso la renovación es tan importante. No se trata de borrar tu historia, sino de reinterpretarla a la luz de la verdad. Donde antes veías fracaso, empezarás a ver formación. Donde antes veías abandono, empezarás a ver protección. Donde antes veías pérdida, empezarás a ver poda. Y ese cambio de perspectiva altera completamente la manera en que caminas hacia el futuro. La renovación de la mente no sucede evitando el dolor, sino atravesándolo con Dios. Muchas personas quieren sanar sin mirar lo que duele, pero Dios obra justo ahí, en los lugares que preferimos esconder. Él ilumina pensamientos que creías normales, pero que en realidad te limitan. Te muestra patrones de autosabotaje, miedos disfrazados de prudencia, excusas que se volvieron hábitos. No para avergonzarte, sino para liberarte. Porque no puedes alinearte con Dios mientras sigues atado a ideas que no vienen de Él. Uno de los mayores obstáculos para la prosperidad es la culpa. Culpa por querer más, culpa por aspirar a una vida mejor, culpa por soñar con estabilidad, descanso o abundancia. Algunos creen que desear prosperar es falta de humildad, cuando en realidad Dios es un Dios de plenitud. La Escritura está llena de promesas de bendición, provisión y cuidado. Pero esas promesas requieren una mente que pueda recibirlas sin distorsionarlas. Una mente culpable rechaza lo bueno incluso cuando viene de Dios, porque no se siente digna. La renovación también implica aprender a ver a Dios como Padre, no como juez. Un juez examina, mide y castiga, un Padre forma, corrige y cuida. Si ves a Dios como juez, vivirás tratando de cumplir requisitos para merecer. Si lo ves como Padre, vivirás confiando en su amor incluso cuando fallas. Esa diferencia cambia todo. Cambia la manera en que oras, en que trabajas, en que esperas. Cambia la forma en que interpretas el silencio de Dios, que ya no se siente como rechazo, sino como enseñanza. Alinear la mente con Dios es permitir que su verdad tenga más peso que tus experiencias pasadas. Es decidir creerle a Él incluso cuando tu historia parece decir lo contrario. No es negar lo que viviste, es reconocer que eso no define tu destino. Dios no está limitado por lo que te pasó, ni por lo que otros dijeron de ti, ni por los errores que cometiste. Pero para caminar hacia esa libertad, necesitas soltar las narrativas internas que te mantienen atado al pasado. La mente renovada aprende a esperar con esperanza, no con resignación. Aprende a obedecer sin entenderlo todo. Aprende a confiar en procesos largos sin perder la fe. Aprende a reconocer que no todo retraso es fracaso y que no toda puerta cerrada es derrota. Esta forma de pensar no nace del optimismo humano, nace de una relación profunda con Dios. Cuanto más lo conoces, más confías en su carácter, y cuanto más confías en su carácter, menos necesitas controlar los resultados. En este proceso, Dios suele confrontar áreas específicas. Tal vez tu manera de ver el dinero, tu relación con el trabajo, tu concepto del éxito, tu forma de medir el valor personal. Nada de eso ocurre para quitarte, sino para ordenar. Dios es un Dios de orden, y donde hay orden, hay paz, donde hay paz, hay claridad, y donde hay claridad, las decisiones se vuelven más sabias. La prosperidad no llega a una mente confundida, llega a una mente alineada. La renovación de la mente también cambia tu lenguaje interior. Dejas de hablarte con dureza, de repetirte que no puedes, que no eres suficiente, que siempre fallas. Empiezas a tratarte con la misma gracia con la que Dios te trata.
Y eso no te vuelve conformista, te vuelve firme. Porque una persona que se sabe amada no actúa desde la carencia, sino desde la seguridad. Y la seguridad interior es una base sólida para cualquier forma de crecimiento. Muchos se sorprenden cuando, al comenzar este proceso, sienten incomodidad. Es normal. La mente vieja se resiste al cambio. Prefiere lo conocido, aunque sea doloroso, a lo nuevo que requiere fe. Pero cada vez que eliges pensar de acuerdo con la verdad de Dios y no con el miedo, algo se rompe por dentro. Se rompe una cadena invisible, se debilita un patrón antiguo, se abre un espacio nuevo. Y ese espacio comienza a llenarse de paz, de claridad y de dirección. Dios no renueva la mente de golpe, la renueva paso a paso. Un pensamiento a la vez, una decisión a la vez, una rendición a la vez. No te apresura, no te compara, no te exige resultados inmediatos. Camina contigo. Te enseña a discernir su voz entre tantas otras. Te muestra cuándo avanzar y cuándo esperar. Y en ese acompañamiento constante, tu manera de ver la vida empieza a cambiar. La prosperidad que viene de una mente renovada no es frágil. No depende de circunstancias favorables ni se derrumba con la primera dificultad. Es una prosperidad que se construye desde adentro hacia afuera. Una prosperidad que puede atravesar temporadas difíciles sin perder la esencia. Una prosperidad que no te aleja de Dios, sino que te acerca más a Él. A medida que tu mente se alinea, empiezas a notar algo importante: Dios no está apurado. Él no corre, no improvisa, no se desespera. Y cuando aprendes a moverte a su ritmo, algo se aquieta dentro de ti. Ya no sientes la presión de alcanzar, de competir, de demostrar. Empiezas a caminar con una confianza tranquila, sabiendo que lo que es para ti llegará en el momento correcto. Pero este camino de renovación tiene una verdad que pocos quieren aceptar: Dios no prospera lo que te destruiría. Antes de permitir ciertos avances, Él revisa el estado de tu interior. Observa si hay orgullo, si hay dependencia desordenada, si hay miedo oculto. No para juzgarte, sino para cuidarte. Porque una bendición mal administrada puede convertirse en una carga, y Dios no quiere eso para ti. Hay una verdad que cuesta aceptar cuando estamos esperando prosperar: Dios no prospera aquello que terminaría dañándonos. No porque sea severo, ni porque quiera probar nuestra paciencia sin razón, sino porque su amor es profundamente protector. Desde nuestra perspectiva humana, el retraso suele sentirse como rechazo, pero desde la perspectiva divina, muchas veces es cuidado. Dios ve lo que nosotros no vemos. Ve las consecuencias futuras, los efectos colaterales, las debilidades que aún no han sido sanadas. Y cuando decide esperar, no lo hace para negarnos, sino para formarnos. Imagina entregar un poder inmenso a alguien que todavía no sabe manejarlo. El resultado no sería bendición, sería destrucción. De la misma manera, la prosperidad, cuando llega a una mente desalineada, puede amplificar lo peor de nosotros: el orgullo, la ansiedad, la dependencia, el miedo a perder. Puede romper relaciones, distorsionar prioridades y vaciar el alma. Dios, que conoce el corazón humano mejor que nadie, no se apresura a entregar algo que sabe que podría alejarnos de Él o quebrarnos por dentro. Por eso, antes de prosperar en lo visible, Dios suele trabajar en lo invisible. Antes de abrir puertas externas, examina puertas internas. Antes de multiplicar recursos, ordena motivaciones. Antes de ampliar territorios, fortalece el carácter. Y este proceso no siempre se siente como avance, a veces se siente como estancamiento, como silencio, como una pausa que incomoda. Pero en esa pausa, Dios está haciendo una obra profunda. Muchos personajes bíblicos pasaron por este tipo de formación. José recibió sueños de grandeza, pero antes de gobernar tuvo que pasar por traición, injusticia y prisión. No fue castigo, fue preparación. Cada experiencia moldeó su carácter, afinó su discernimiento y fortaleció su dependencia de Dios. Cuando finalmente llegó la prosperidad, José no se perdió en ella, porque su mente ya estaba alineada.
pudo administrar abundancia sin olvidar su propósito. Dios no prospera lo que todavía está gobernado por el miedo. El miedo lleva a decisiones apresuradas, a compromisos incorrectos, a alianzas peligrosas. Una mente dominada por el miedo no puede sostener la bendición, porque siempre vive anticipando la pérdida. Por eso Dios primero libera del miedo, enseña a confiar, invita a descansar. La prosperidad que viene después es distinta, no se vive con angustia, se vive con gratitud. Tampoco prospera lo que está controlado por el orgullo. El orgullo disfraza la dependencia de autosuficiencia y cierra el corazón a la guía divina. Cuando una persona cree que todo lo ha logrado sola, deja de escuchar, deja de aprender, deja de rendirse. Y una mente así se vuelve frágil, aunque parezca fuerte. Dios resiste al orgulloso, no por rechazo, sino porque el orgullo impide la comunión. La prosperidad que Dios da siempre está acompañada de humildad, porque la humildad mantiene el corazón abierto. En este punto del camino espiritual, muchas personas se sienten confundidas. Hacen lo correcto, oran, buscan a Dios, pero no ven cambios externos. Se preguntan qué están haciendo mal, si fallaron, si Dios los olvidó. Pero lo que no ven es que Dios está trabajando en áreas que no se miden con resultados visibles. Está sanando heridas antiguas, desarmando creencias limitantes, reordenando prioridades. Está preparando un terreno firme para que lo que venga no se pierda. La espera, entonces, no es ausencia de acción divina. Es acción silenciosa. Es el taller donde Dios forma corazones capaces de recibir sin corromperse, de prosperar sin desviar el rumbo, de crecer sin perder la esencia. Cuando entiendes esto, la espera deja de ser desesperante y se vuelve significativa. Ya no preguntas cuándo, sino qué estás formando en mí. Y esa pregunta cambia por completo la experiencia. Dios no está interesado en darte algo rápido si eso te alejará de tu propósito. Está interesado en darte algo eterno, algo que permanezca, algo que no dependa de las circunstancias. Por eso, a veces, permite que atravieses temporadas de limitación. No para que te conformes con menos, sino para que aprendas a depender de Él más que de los recursos. Porque cuando dependes de Dios, los recursos dejan de ser un ídolo y se convierten en una herramienta. Hay bendiciones que, si llegaran demasiado pronto, se convertirían en distracciones. Te harían perder el enfoque, desviar la mirada, olvidar por qué comenzaste. Dios no te quiere distraído, te quiere enfocado. No te quiere lleno de cosas, te quiere lleno de propósito. Y el propósito siempre viene antes que la provisión. Cuando el propósito está claro y el corazón está alineado, la provisión encuentra su lugar correcto. Aceptar que Dios no prospera lo que te destruiría requiere humildad. Requiere confiar en su sabiduría incluso cuando no coincide con tus planes. Requiere soltar la idea de que sabes exactamente lo que necesitas y cuándo lo necesitas. Requiere rendirte a la posibilidad de que Dios está siendo bueno incluso cuando dice espera. Esa rendición no te debilita, te fortalece. Porque te libera del peso de tener que controlar el resultado. En este proceso, Dios también revela intenciones ocultas. Te muestra si tu deseo de prosperar nace del miedo, de la comparación o de la necesidad de validación. No para condenarte, sino para purificar tu motivación. Cuando el deseo se purifica, se vuelve más liviano, más sano, más alineado. Ya no buscas prosperar para demostrar nada, sino para cumplir un propósito mayor. La prosperidad que viene después de esta purificación es distinta. No te roba la paz, la aumenta. No te aísla, te conecta. No te vuelve dependiente de lo material, te vuelve agradecido. Es una prosperidad que no te define, sino que acompaña lo que ya eres en Dios. Y esa es la prosperidad que permanece, la que no se pierde con la primera dificultad, la que no se desmorona cuando cambian las circunstancias. Mientras tanto, Dios sigue trabajando en tu interior. Sigue ajustando tu manera de pensar, tu forma de reaccionar, tu capacidad de esperar. Te enseña a distinguir entre urgencia y dirección, entre deseo y propósito.
Te invita a confiar en que Él sabe lo que hace, incluso cuando tú no lo entiendes. Y en ese aprendizaje silencioso, algo empieza a cambiar, la espera ya no se siente vacía, se siente llena de sentido. Porque cuando la mente se alinea con Dios, la espera deja de ser una carga y se convierte en una preparación. Y en esa preparación, Dios te enseña algo fundamental, que no necesitas correr detrás de la prosperidad. Necesitas aprender a caminar al ritmo correcto. A veces la abundancia no llega porque Dios no quiera bendecirte, sino porque el corazón aún está lleno de ruido. Ruido de miedo, de urgencia, de comparación, de heridas antiguas que siguen hablando en voz baja. Jesús lo sabía. Por eso, muchas veces, antes de sanar, antes de multiplicar, antes de proveer, primero se retiraba a un lugar apartado. El silencio no era una pausa inútil, era el terreno donde la fe volvía a respirar. En el Evangelio se nos dice que Jesús se levantaba muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, y se iba a orar a un lugar solitario. No lo hacía porque necesitara pedirle permiso al Padre para actuar, sino porque sabía que la abundancia fluye cuando el alma está alineada. Y esa alineación ocurre cuando callamos lo que el mundo grita para poder escuchar lo que Dios susurra. Muchos hoy oran por prosperidad, pero viven en un estado constante de ansiedad. Quieren abundancia, pero no descanso. Desean provisión, pero no están dispuestos a soltar el control. Jesús enseñó algo radical cuando dijo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Estas palabras no son una invitación a la irresponsabilidad, sino una declaración profunda. La preocupación bloquea el flujo de la confianza. Y donde no hay confianza, la abundancia se estanca. El reino de Dios no funciona como los sistemas humanos. En el mundo, primero se asegura, luego se descansa. En el reino, primero se descansa, luego se recibe. Jesús no alimentó a la multitud cuando estaban organizados financieramente, los alimentó cuando estaban cansados, hambrientos y sin recursos. 5 panes y 2 peces no eran una estrategia, eran una entrega. Y ahí está una clave que muchos pasan por alto, la abundancia no comienza con lo que tienes, sino con lo que entregas sin garantía. El muchacho que ofreció su comida no sabía que ese día su gesto quedaría escrito para siempre. Solo confió. Y esa confianza abrió una puerta que nadie más se atrevió a abrir. Hay personas que oran diciendo, Señor, cuando tenga más, entonces daré. Pero Jesús muestra el orden inverso, da, y entonces verás multiplicarse. No porque Dios necesite tus recursos, sino porque el acto de dar reconfigura el corazón. El corazón generoso se vuelve un canal, no un depósito. Y los canales no retienen el agua, la dejan pasar. Por eso nunca se secan. La abundancia espiritual y material se mueve mejor por corazones abiertos que por manos cerradas. Jesús también habló del afán cuando contó la parábola del sembrador. Una parte de la semilla cayó entre espinos, y esos espinos crecieron junto a la planta hasta ahogarla. Luego explicó que esos espinos representan las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas. Es interesante que no dijo la pobreza ahoga la palabra, sino la obsesión, el miedo, el deseo desordenado de tener más. El problema no es el dinero, es cuando el dinero ocupa el lugar de la confianza. Cuando se convierte en la fuente de seguridad, deja de ser bendición y se vuelve carga. La verdadera prosperidad, según Jesús, es vivir ligero. No ligero de responsabilidades, sino ligero de cadenas internas. El rico que se fue triste después de hablar con Jesús no se fue porque fuera malo, sino porque estaba demasiado atado. Sus posesiones lo poseían. Y Jesús, que ve el corazón, no le pidió que vendiera todo para castigarlo, sino para liberarlo. A veces Dios no quita cosas por dureza, sino por amor. Porque sabe que lo que hoy llamas bendición puede convertirse mañana en prisión si no está en su lugar correcto. Jesús también mostró que la abundancia no siempre se manifiesta como acumulación. A veces se manifiesta como paz en medio de la escasez.
Pablo lo entendió cuando escribió que había aprendido a vivir en abundancia y en necesidad. Ese aprendizaje no vino de libros, sino de caminar con Cristo. Y ahí hay otra verdad incómoda: la prosperidad que no puede sobrevivir a la escasez no es prosperidad verdadera. La abundancia del reino no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en medio de ellas. Cuando Jesús dijo "mi paz les dejo, mi paz les doy", no estaba hablando de una emoción pasajera. Estaba hablando de una estabilidad interna que no se rompe cuando las cuentas no cuadran o cuando el futuro parece incierto. Esa paz es, en sí misma, una forma de riqueza. Hay personas con poco dinero pero con un alma tan llena que contagian esperanza. Y hay otras con mucho, pero tan vacías que viven en permanente temor de perderlo todo. Jesús vino a romper ese ciclo de miedo. Por eso insistió tanto en el hoy. A cada día le basta su propio afán. El mañana no se niega, pero tampoco se idolatra. El corazón que vive en el hoy se mantiene disponible para recibir. El que vive atrapado en el mañana se llena de ansiedad y pierde la capacidad de ver los pequeños milagros diarios. La abundancia suele esconderse en lo cotidiano, en el pan de cada día, en la conversación oportuna, en la puerta que se abre justo cuando parecía cerrada para siempre. Jesús nunca prometió una vida sin dificultades, pero sí una vida sostenida. Dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No dijo perseguidas, ni arrancadas, ni forzadas. Dijo añadidas. Como algo que llega naturalmente cuando el orden interno es correcto. Cuando Dios ocupa el primer lugar, lo demás encuentra su lugar sin lucha. Tal vez hoy estás cansado de luchar por sobrevivir. Tal vez has orado, has trabajado, has insistido, y aún así sientes que no avanzas. Esta página no es una promesa vacía, es una invitación a revisar el ritmo del corazón. Jesús no corre. No se desespera. No actúa desde el miedo. Y cuando caminas con Él, poco a poco aprendes a vivir desde esa misma calma. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes quién sostiene el proceso. La abundancia según Jesús no es una meta lejana, es una forma de caminar. Es aprender a confiar incluso cuando no ves el resultado inmediato. Es soltar el afán para abrir espacio a la provisión. Es entender que Dios no bendice la prisa, sino la fe perseverante. Y esa fe, cuando madura, transforma incluso los desiertos en lugares donde brota agua inesperada. Jesús nunca habló de abundancia como un premio para los perfectos, sino como una consecuencia natural de una relación viva con Dios. De hecho, muchas de sus enseñanzas más poderosas sobre provisión y prosperidad las dio a personas quebradas, cansadas, endeudadas emocionalmente y muchas veces confundidas. No esperó a que ordenaran su vida para bendecirlas, las bendijo en el proceso, mientras aprendían a confiar. Esto rompe una idea muy arraigada, que primero debemos merecer la abundancia. Jesús muestra lo contrario. La gracia es el punto de partida, no la recompensa final. Cuando observamos cómo Jesús se relaciona con las multitudes, notamos algo constante: el velo que otros pasan por alto. Donde los discípulos ven escasez, Él ve posibilidad. Donde ellos ven un problema logístico, Él ve una oportunidad para revelar el corazón del Padre. En la multiplicación de los panes, los discípulos dicen: despide a la gente, para que vayan a comprar comida. Es una respuesta lógica, humana, basada en recursos externos. Jesús responde con una frase desconcertante: denles ustedes de comer. No porque ellos tuvieran lo necesario, sino porque necesitaban aprender que la abundancia del reino no depende de lo que está afuera, sino de quien está presente. Esa escena es profundamente reveladora. Jesús no ignora la realidad, pero tampoco se somete a ella. Reconoce que hay hambre, pero no se deja gobernar por el miedo a no tener suficiente. Toma lo poco que hay, lo bendice, lo parte y lo entrega. Ese orden no es casual. Primero bendice, luego parte, luego da. Muchas personas quieren recibir sin pasar por el proceso de ser partidos.
pero lo que no se parte no se multiplica. El pan intacto alimenta a uno, el pan partido alimenta a miles. Lo mismo ocurre con la vida. Las experiencias que más duelen, cuando se entregan a Dios, se convierten en fuentes de bendición para otros. Jesús también enseñó que la abundancia verdadera no se mide por la cantidad acumulada, sino por la capacidad de compartir sin temor. Cuando vio a la viuda pobre echar 2 pequeñas monedas en el arca del templo, dijo que había dado más que todos. No porque el monto fuera grande, sino porque dio desde la confianza absoluta. Dio todo lo que tenía para vivir. Ese gesto no fue imprudente, fue profundamente espiritual. Jesús no la elogió por su pobreza, sino por su fe. Porque la fe real se manifiesta cuando confiamos incluso en la escasez. Hay una diferencia enorme entre vivir con poco y vivir con miedo. Jesús vino a sanar el miedo, no necesariamente a eliminar de inmediato la falta. Porque una persona sin miedo, incluso con recursos limitados, puede construir, crear, avanzar. En cambio, alguien dominado por el temor puede perderlo todo aún teniendo mucho. Por eso Jesús habló tantas veces del corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. No dijo donde esté tu dinero, sino tu tesoro. Aquello en lo que confías, aquello que te da identidad, aquello que sientes que no podrías perder sin derrumbarte. Para algunos, el tesoro es el dinero. Para otros, el control. Para otros, la aprobación, el estatus, la seguridad. Jesús no condena el tener, confronta el apego. Porque el apego esclaviza. Y un corazón esclavizado no puede vivir en abundancia, aunque esté rodeado de bienes. La libertad interior es una forma superior de riqueza. Y Jesús vino precisamente a liberar. Cuando habló del reino de Dios, usó parábolas relacionadas con semillas, campos, cosechas. Nunca habló de atajos. El reino crece de manera orgánica, silenciosa, constante. El campesino siembra y duerme, y la semilla crece sin que él sepa cómo. Esta imagen es clave para entender la prosperidad espiritual y material según Jesús. No todo depende de tu esfuerzo constante. Hay procesos que avanzan incluso cuando descansas. Pero solo crecen las semillas que han sido sembradas. No puedes cosechar donde nunca entregaste nada. Muchas personas se frustran porque quieren resultados inmediatos. Oran hoy y esperan ver mañana la transformación completa. Pero Jesús nos enseña a confiar en el proceso. La semilla primero muere, luego brota, luego crece, luego da fruto. Y cada etapa tiene su tiempo. Forzar el proceso no acelera la cosecha, la arruina. La abundancia del reino no se impone, se cultiva. Jesús también confrontó la mentalidad de acumulación cuando contó la parábola del rico insensato, aquel que tuvo una gran cosecha y decidió construir graneros más grandes para guardarlo todo. Dios no lo llamó malo por ser productivo, sino necio por pensar que su vida dependía de lo que había almacenado. Esta noche vienen a pedirte tu alma, dice la parábola. Es una advertencia fuerte, puedes tener éxito externo y, aún así, estar vacío internamente. Puedes planear para el futuro y olvidar lo esencial, la relación viva con Dios. La abundancia que Jesús ofrece no se pierde con la muerte, porque no se basa solo en lo material. Es una abundancia que atraviesa el tiempo. Por eso dijo, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, sino acumulen tesoros en el cielo. Esto no es una invitación a despreciar lo material, sino a no absolutizarlo. Cuando entiendes que tu fuente no es lo que posees, sino aquel que te sostiene, el dinero deja de ser un ídolo y se convierte en una herramienta. Jesús mostró una y otra vez que Dios es un Padre que sabe dar buenas cosas a sus hijos. Dijo, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará cosas buenas a los que se las pidan? La imagen del Padre es central. No se trata de convencer a un Dios tacaño, sino de confiar en un Dios generoso. Pero la confianza no se demuestra solo con palabras, se demuestra con decisiones.
con la manera en que administras, compartes, descansas y esperas. La abundancia del reino también incluye la capacidad de disfrutar. Jesús participó en banquetes, celebraciones, bodas. El primer milagro que hizo fue convertir agua en vino, y no en poca cantidad. Fue un vino excelente, en abundancia. Esto nos dice algo importante: Dios no es enemigo del gozo. La prosperidad no es solo sobrevivir, también es disfrutar con gratitud. El problema no es disfrutar, sino olvidar de dónde viene todo. Cuando Jesús dijo que había venido para que tengamos vida y vida en abundancia, no estaba hablando únicamente de lo espiritual en un sentido abstracto. Hablaba de una vida plena, integrada, donde el alma, el cuerpo y las relaciones encuentran equilibrio. Esa vida abundante no siempre se ve espectacular desde afuera, pero se siente firme desde adentro. Es una vida sostenida por la confianza, no por la ansiedad. Tal vez hoy estás en una etapa de siembra. Tal vez estás dando más de lo que recibes. Tal vez sientes que tus esfuerzos no se reflejan aún en resultados visibles. Jesús conoce ese camino. Él mismo sembró palabras que muchos no entendieron en su momento. Sanó personas que luego no lo siguieron. Dio todo, incluso su vida, confiando en una cosecha que vendría después. Y esa cosecha cambió la historia. La abundancia, según Jesús, no es apresurada. Es fiel. No es ruidosa. Es constante. No siempre se nota al principio, pero cuando llega, alcanza para muchos más de los que imaginabas. Y mientras llega, el corazón aprende a descansar en la certeza de que Dios no abandona la obra de sus manos. Hay un momento decisivo en el camino espiritual de toda persona, un punto silencioso pero determinante, donde la pregunta deja de ser ¿Dios me va a prosperar? Y se transforma en ¿puedo confiar en Dios incluso si no veo aún la prosperidad? Ese cambio de pregunta revela el nivel real de alineación del corazón. Porque mientras la fe esté condicionada al resultado visible, seguirá siendo frágil. Jesús sabía esto, y por eso llevó a muchos de sus seguidores a experiencias donde primero tenían que aprender a confiar antes de ver la provisión. Cuando Pedro camina sobre el agua, el milagro no ocurre porque el mar se calma, sino porque Pedro decide fijar su mirada en Jesús. El agua sigue siendo inestable, el viento sigue soplando, pero mientras su atención está alineada, lo imposible se vuelve posible. En el momento en que su mente se llena de miedo y se desconecta de la presencia, comienza a hundirse. Esta escena no habla solo de fe para los milagros, habla de la prosperidad del alma. La estabilidad interior no depende de que las circunstancias sean favorables, sino de donde está enfocada la mente. Muchos quieren que Dios alinee las circunstancias para poder confiar, pero el reino funciona al revés. Primero se alinea la mente y el corazón, y luego las circunstancias comienzan a responder. No siempre de inmediato, no siempre como esperamos, pero sí de manera profunda y transformadora. Jesús no prometió un camino sin tormentas, prometió su presencia en medio de ellas. Y esa presencia cambia completamente la experiencia. Alinear la mente con Dios no significa negar la realidad, significa interpretarla desde otro lugar. Significa dejar de ver la vida únicamente desde la carencia y comenzar a verla desde el propósito. Dos personas pueden vivir la misma situación económica, la misma prueba, el mismo desafío, y experimentar resultados completamente distintos dependiendo de su alineación interior. Una vive en ansiedad constante, la otra en expectativa serena. Una se paraliza, la otra aprende, se adapta y crece. Jesús enseñó que no podemos servir a dos señores, porque inevitablemente amaremos a uno y despreciaremos al otro. No se refería solo al dinero, sino a la lógica que gobierna la vida. O vivimos guiados por el miedo a perder, o vivimos guiados por la confianza en Dios. No hay un punto medio estable. Cuando el miedo gobierna, cada decisión se vuelve defensiva. Cuando la confianza gobierna, incluso las decisiones difíciles se toman con paz. La ansiedad, según Jesús, es una señal clara de desalineación. No porque la preocupación sea pecado,
sino porque revela en que estamos confiando realmente. Por eso dijo, no se afanen por su vida, que comerán o que beberán. Luego señala a las aves y a los lirios. No como ejemplo de pasividad, sino de dependencia. Las aves trabajan, buscan alimento, construyen nidos, pero no viven angustiadas por el mañana. Los lirios crecen, florecen, cumplen su función, sin competir ni compararse. La comparación es uno de los mayores enemigos de la prosperidad interior. Cuando la mente se compara constantemente, nunca tiene suficiente. Siempre hay alguien más adelante, alguien con más recursos, más oportunidades, más reconocimiento. Jesús libera de esa trampa cuando nos invita a vivir desde la identidad, no desde la competencia. En el reino, cada uno tiene un llamado distinto, un ritmo distinto, una temporada distinta. Compararte con otro es salir de tu diseño original. Alinear la mente con Dios implica también aceptar los tiempos. Jesús hablaba constantemente del tiempo señalado. No todo ocurre cuando queremos, pero todo ocurre cuando está maduro. La impaciencia suele llevar a decisiones apresuradas que luego cuestan caro. Muchas pérdidas no vienen por falta de fe, sino por falta de espera. Esperar no es resignarse, es confiar activamente. Es seguir sembrando, cuidando, preparándose, aun cuando no se ve la cosecha. Jesús mismo vivió 30 años en aparente anonimato antes de iniciar su ministerio público. 30 años de preparación silenciosa para 3 años de impacto visible. Si miramos solo el resultado final, podríamos pensar que el proceso fue corto. Pero si entendemos el camino completo, vemos que la abundancia de fruto fue posible gracias a la profundidad del proceso. Dios no acelera lo que aún no está listo, porque lo que nace antes de tiempo no se sostiene. Muchas personas se sienten frustradas porque piensan que están atrasadas en la vida. Que ya deberían estar en otro lugar, con otros resultados, con otra estabilidad. Jesús nunca midió la vida por logros externos, sino por fidelidad interna. La pregunta no es qué tan lejos has llegado, sino qué tan alineado estás mientras caminas. Una mente alineada puede atravesar temporadas lentas sin perder la esperanza. Una mente desalineada puede perderse incluso en medio del éxito. La prosperidad verdadera comienza cuando dejamos de pelear con el proceso. Cuando aceptamos que cada etapa tiene un propósito. Hay estaciones de siembra, estaciones de crecimiento, estaciones de poda y estaciones de cosecha. La poda duele, pero prepara para más fruto. Jesús dijo que el Padre poda las ramas que dan fruto para que den aún más. No es castigo, es cuidado. Lo que hoy parece pérdida puede ser preparación. Alinear la mente con Dios también implica renovar la manera de pensar. Jesús confrontó creencias limitantes, tradiciones que oprimían, interpretaciones que alejaban a las personas de la gracia. No basta con creer en Dios si seguimos pensando desde el miedo, la culpa o la escasez. La transformación ocurre cuando la mente se renueva. Cuando dejamos de ver a Dios como un juez distante y comenzamos a relacionarnos con Él como un Padre cercano. Una mente alineada aprende a descansar. No porque todo esté resuelto, sino porque confía en que Dios sigue obrando incluso cuando no vemos movimiento. El descanso espiritual no es pasividad, es confianza profunda. Es trabajar sin ansiedad, sembrar sin desesperación, esperar sin amargura. Jesús invitó a los cansados y cargados a venir a Él, no para darles más reglas, sino para darles descanso para el alma. Ese descanso es una forma de abundancia que muchos ignoran. Vivimos en una cultura agotada, siempre corriendo, siempre comparando, siempre persiguiendo. Jesús ofrece otro ritmo. Un ritmo donde la identidad no depende del rendimiento, donde el valor no se mide por la productividad, donde la provisión no se fuerza, sino que se recibe. Este cambio de ritmo es profundamente contracultural, pero también profundamente liberador. Cuando la mente se alinea con Dios, las decisiones comienzan a cambiar. Ya no se elige desde el miedo a perder, sino desde la sabiduría de construir. Ya no se actúa por impulso, sino por convicción.
Ya no se vive reaccionando a las circunstancias, sino respondiendo desde el propósito. Esa alineación no elimina los desafíos, pero transforma la manera de enfrentarlos. Quizás hoy no ves aún la prosperidad que esperas. Quizás sientes que has hecho todo lo correcto y aún así el resultado tarda. Jesús no ignora ese dolor. Él mismo lloró, esperó, confió. Pero también nos muestra que cuando la mente permanece alineada, nada de lo sembrado se pierde. Todo encuentra su lugar, su tiempo, su forma de dar fruto. Y mientras ese fruto llega, algo más profundo ocurre, el corazón se fortalece, la fe se purifica, la identidad se afirma. Esa es una riqueza que nadie puede quitar. Porque cuando la prosperidad exterior finalmente llega, encuentra un interior preparado para sostenerla sin perderse en ella. Hay una verdad silenciosa que Jesús enseñó más con su forma de vivir que con palabras directas: la prosperidad exterior siempre sigue a una transformación interior, nunca al revés. Cuando la mente y el corazón se alinean con Dios, la vida comienza a ordenarse desde adentro hacia afuera. No es magia, no es pensamiento positivo vacío, es coherencia espiritual. Es vivir de tal manera que lo que piensas, lo que crees y lo que haces caminan en la misma dirección. Jesús observaba con claridad cómo las personas tomaban decisiones desde heridas no sanadas. Muchos buscaban seguridad en el dinero porque no se sentían seguros por dentro. Otros acumulaban porque tenían miedo al abandono. Algunos querían reconocimiento porque no se sentían vistos. Jesús no atacó esos comportamientos de forma superficial, fue a la raíz. Porque mientras la raíz esté enferma, el fruto siempre será inestable. Puedes ganar mucho, pero perder la paz. Puedes lograr éxito, pero vivir con temor constante a perderlo. Alinear la mente con Dios implica permitirle sanar esas raíces. Implica reconocer que muchas de nuestras decisiones financieras, laborales y personales no nacen de la fe, sino del miedo. Miedo a no ser suficientes, miedo a quedarnos atrás, miedo a repetir la escasez que vimos en otros. Jesús vino a romper ese ciclo. No solo a prometer provisión, sino a restaurar la identidad. Porque cuando sabes quién eres, ya no necesitas demostrarlo con lo que tienes. Jesús enseñó que el reino de Dios está dentro de nosotros. No dijo que vendría después, ni que estaba reservado para unos pocos. Dijo que estaba cerca, disponible, accesible. Eso cambia completamente la perspectiva de la abundancia. Si el reino está dentro, entonces la fuente no está afuera. El dinero, las oportunidades, las conexiones, dejan de ser dioses y se convierten en instrumentos. Ya no gobiernan tu vida, la acompañan. Una mente alineada con Dios aprende a ver oportunidades donde antes veía obstáculos. No porque los problemas desaparezcan, sino porque cambia la interpretación. Jesús veía campos listos para la cosecha donde otros veían multitudes desordenadas. Veía discípulos potenciales donde otros veían pescadores comunes. Veía redención donde otros veían fracaso. Esa mirada no era ingenua, era espiritual. Era una mirada entrenada para ver más allá de lo inmediato. Muchos se estancan no por falta de talento o esfuerzo, sino por una mentalidad que los mantiene atrapados en el pasado. Jesús constantemente llamaba a las personas a dejar atrás lo que ya no daba vida. Sígueme, decía. No solo como un acto físico, sino como una decisión mental. Seguir implica soltar. Soltar creencias, hábitos, identidades viejas. No puedes caminar hacia una nueva prosperidad cargando pensamientos antiguos. Hay personas que oran por abundancia, pero siguen pensando como esclavos. Siguen creyendo que no merecen, que siempre faltará, que no es para ellos. Jesús confrontó esa mentalidad cuando liberó a personas que llevaban años enfermas, marginadas o rechazadas. No solo las sanó físicamente, también les devolvió dignidad. Les permitió verse a sí mismas de otra manera. Porque alguien que se percibe indigno saboteará incluso las bendiciones que recibe. La alineación mental también transforma la relación con el trabajo.
Jesús dignificó el trabajo cotidiano. Él mismo fue carpintero. No vivió esperando un momento espiritual elevado para comenzar su propósito. Fue fiel en lo pequeño, en lo simple, en lo invisible. La prosperidad no siempre comienza con grandes oportunidades, muchas veces comienza con una actitud correcta en tareas pequeñas. Una mente alineada entiende que nada es insignificante cuando se hace con propósito. Jesús enseñó que el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. No porque Dios esté probando, sino porque la fidelidad forma el carácter necesario para sostener mayor responsabilidad. Muchos quieren más ingresos, más impacto, más reconocimiento, pero no están dispuestos a cambiar la forma en que manejan lo que ya tienen. La alineación no es solo espiritual, es práctica. Se refleja en cómo administras, cómo hablas, cómo eliges. Una mente alineada con Dios también aprende a decir no. Jesús no sanó a todos en el mismo momento, no atendió todas las demandas, no cumplió todas las expectativas. Sabía discernir. Sabía cuándo avanzar y cuándo retirarse. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Esa capacidad de discernimiento es una forma de abundancia interior. Porque quien no sabe decir no termina agotado, disperso y frustrado, incluso en medio de buenas oportunidades. La prosperidad del reino no es acumulación sin dirección, es crecimiento con propósito. Jesús nunca buscó fama, pero la gente lo seguía. Nunca buscó riqueza, pero siempre hubo provisión. Nunca buscó reconocimiento, pero su nombre trascendió generaciones. Esto revela un principio profundo: cuando haces del propósito tu prioridad, la provisión te alcanza. Cuando haces de Dios el centro, lo demás encuentra su lugar. Muchos viven corriendo detrás del dinero como si fuera la solución final. Jesús invierte la lógica, busca primero el reino y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. La palabra añadidura es clave. No es el enfoque principal, es la consecuencia. Cuando la mente se alinea con esta verdad, la ansiedad disminuye. Ya no todo depende de ti. Ya no todo es urgencia. Hay un descanso que nace de saber que no estás solo en la construcción de tu vida. La alineación también redefine el éxito. Jesús no midió su vida por resultados visibles inmediatos. Fue rechazado, incomprendido, traicionado. Y aún así, vivió en plenitud. Porque su éxito no dependía de la aprobación externa, sino de la obediencia interna. Cuando alineas tu mente con Dios, dejas de necesitar validación constante. Tu valor ya no sube ni baja según los resultados. Eso te da una estabilidad que el dinero por sí solo nunca puede ofrecer. Quizás has vivido temporadas donde todo parecía avanzar lentamente. Donde sembrabas sin ver fruto. Donde dabas sin recibir. Jesús conoció ese camino. Pero también mostró que nada se pierde cuando se entrega con amor y fe. Cada semilla encuentra su tiempo. Cada proceso tiene sentido. Cada espera forma algo que no se puede comprar. La abundancia comienza a manifestarse cuando la mente deja de pelear con la realidad y comienza a cooperar con Dios. No es resignación, es alineación. Es decir, aquí estoy, con lo que tengo, con lo que soy, confiando en que tú sigues obrando incluso cuando no entiendo el cómo ni el cuándo. Esa postura abre puertas que la ansiedad mantiene cerradas. Y mientras la vida se ordena poco a poco, algo profundo ocurre: el miedo pierde poder. La confianza crece. La visión se aclara. Ya no vives reaccionando, comienzas a crear. Ya no sobrevives, comienzas a construir. Esa es la antesala de una prosperidad que no solo se ve, sino que se sostiene. Hay un punto en el camino donde la alineación de la mente con Dios deja de ser solo una idea inspiradora y comienza a expresarse en decisiones concretas. Es ahí donde muchas personas retroceden, no porque no crean, sino porque creen sin integrar. Jesús nunca separó la fe de la vida diaria. Para él, creer era vivir de una manera distinta. Era tomar decisiones diferentes, administrar distinto, hablar distinto, reaccionar distinto. La fe no era un discurso,
era una forma de caminar. Cuando la mente se alinea con Dios, la relación con el dinero cambia de raíz. El dinero deja de ser una fuente de identidad y se convierte en una herramienta al servicio del propósito. Jesús habló del dinero con una claridad sorprendente, no para condenarlo, sino para ubicarlo en su lugar correcto. Sabía que el problema no es el dinero en sí, sino el poder que puede llegar a tener sobre el corazón. Por eso insistía tanto en la libertad interior. Porque una persona libre puede manejar recursos sin ser manejada por ellos. Jesús observaba cómo las personas reaccionaban cuando el dinero entraba en juego. Algunos se entristecían al tener que soltarlo, otros se aferraban por miedo, otros lo usaban para controlar. Cada reacción revelaba una alineación interior. El joven rico no fue rechazado por Jesús, fue amado. Pero su apego lo detuvo. No pudo seguir porque su mente aún estaba alineada con la seguridad material. Jesús no lo obligó. Respetó su proceso. La alineación no se impone, se elige. Una mente alineada con Dios aprende a dar sin sentir que pierde. No porque sea irresponsable, sino porque confía en la fuente. Dar deja de ser un acto de sacrificio doloroso y se convierte en una expresión natural de confianza. Jesús enseñó que hay más bendición en dar que en recibir, no como una frase bonita, sino como una realidad espiritual. El que da desde la fe nunca queda vacío por dentro, aunque sus recursos varíen por fuera. La generosidad es una señal clara de alineación. No solo la generosidad económica, sino también la generosidad emocional, de tiempo, de atención. Una persona alineada no vive a la defensiva. No vive contando lo que pierde, sino valorando lo que comparte. Esto no significa dar sin límites ni sabiduría, sino dar sin miedo. El miedo es el verdadero enemigo de la prosperidad, porque cierra el corazón y endurece la mente. Jesús también mostró que la alineación interior transforma la manera de enfrentar la pérdida. Todos, en algún momento, perdemos algo, dinero, oportunidades, relaciones, tiempo. La diferencia no está en si perdemos o no, sino en cómo interpretamos esa pérdida. Una mente desalineada la vive como una condena. Una mente alineada la vive como una transición. Jesús mismo perdió cosas, aceptación, comodidad, incluso la vida. Pero nunca perdió el sentido. Y ese sentido dio origen a una vida abundante para muchos otros. Hay pérdidas que, vistas con el tiempo, resultan ser liberaciones. Jesús dijo que quien pierde su vida por causa de él la hallará. Esta frase encierra una paradoja profunda. Lo que soltamos por fe, lo recuperamos transformado. Pero mientras no soltamos, no hay espacio para lo nuevo. Muchas personas bloquean su propia prosperidad porque insisten en aferrarse a lo que ya cumplió su ciclo. La alineación implica discernir cuando es tiempo de soltar. Alinear la mente con Dios también implica ordenar los pensamientos. Jesús enseñó que las palabras nacen del corazón. Lo que pensamos, eventualmente lo hablamos. Y lo que hablamos, lo terminamos viviendo. Una mente saturada de queja, temor y derrota difícilmente construirá abundancia, aunque tenga oportunidades delante. No porque Dios castigue, sino porque la mente dirige las acciones. Jesús invitó a una renovación profunda del interior para que el exterior pudiera transformarse. La fe, según Jesús, no ignora los problemas, pero tampoco los magnifica. Los reconoce y los coloca en perspectiva. Cuando los discípulos se asustaron en la tormenta, Jesús no negó el peligro, pero cuestionó su miedo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Aún no tienen fe. No los reprendió por sentir, sino por dejar que el temor gobernara. La alineación consiste en sentir sin perder el centro. Muchas decisiones financieras y laborales se toman desde la urgencia, no desde la sabiduría. Jesús no actuaba desde la prisa. Sabía esperar. Sabía retirarse. Sabía decir no a oportunidades que no estaban alineadas con su propósito. Esa capacidad de discernir es una forma de prosperidad que pocos valoran. Porque no todo lo que parece ganancia lo es.
Hay oportunidades que cuestan más de lo que ofrecen. Cuando la mente se alinea con Dios, la vida deja de ser una carrera constante por demostrar algo. Se convierte en un camino de construcción consciente. Se empieza a valorar la coherencia por encima del aplauso. La fidelidad por encima de la velocidad. Jesús no construyó su vida para impresionar, sino para obedecer. Y esa obediencia dio fruto que trascendió su tiempo. La alineación también trae claridad sobre el propósito personal. No todos están llamados a lo mismo, ni al mismo tipo de prosperidad. Algunos serán prósperos en influencia, otros en recursos, otros en sabiduría, otros en servicio. Jesús nunca comparó a sus discípulos entre sí. A cada uno le dio una responsabilidad distinta. La comparación desalineó a muchos, la aceptación del llamado propio los liberó. Hay personas que se sienten frustradas porque persiguen un modelo de éxito que no corresponde a su diseño. Jesús libera de esa presión. Muestra que la abundancia auténtica es vivir en coherencia con lo que Dios sembró en ti. Cuando dejas de imitar caminos ajenos y comienzas a honrar el tuyo, algo se ordena internamente. La ansiedad baja. La claridad aumenta. La energía se enfoca. Una mente alineada también aprende a agradecer. La gratitud no es ingenuidad, es reconocimiento. Es ver lo que hay sin negar lo que falta. Jesús dio gracias incluso antes de ver el milagro. Dio gracias por los panes antes de que se multiplicaran. Esa gratitud anticipada no fue manipulación, fue confianza. Agradecer antes de ver el resultado es una declaración silenciosa de fe. Es decir, confío en que Dios está obrando, aunque aún no lo vea completo. La gratitud cambia la percepción del presente. Y cuando cambia la percepción, cambia la experiencia. No porque las circunstancias se transformen mágicamente, sino porque la mente deja de enfocarse solo en la carencia. Una mente agradecida reconoce la provisión diaria, las pequeñas señales, los avances silenciosos. Esa atención sostenida fortalece la esperanza y prepara el corazón para recibir más sin perderse. Jesús también enseñó que la verdadera riqueza incluye relaciones sanas. De nada sirve prosperar económicamente si se pierde la capacidad de amar, de confiar, de compartir. La alineación con Dios restaura la manera de relacionarnos. Nos vuelve más pacientes, más compasivos, más honestos. Y esas cualidades, aunque no siempre se valoran de inmediato, construyen una prosperidad duradera. A lo largo del tiempo, muchas personas han alcanzado metas externas solo para descubrir un vacío interno. Jesús ofrece una alternativa, una prosperidad integrada, donde el interior y el exterior caminan juntos. Donde el crecimiento no rompe el alma, sino que la fortalece. Donde el éxito no aleja de Dios, sino que profundiza la dependencia. Quizás hoy estás en una etapa donde las decisiones pesan más. Donde cada paso parece definir el futuro. Jesús camina contigo en ese proceso. No te apura, no te presiona, no te abandona. Te invita a alinear tu mente, a confiar, a avanzar con sabiduría. Porque cuando la mente se alinea, la vida comienza a responder de formas que antes parecían imposibles. Y mientras esa respuesta se va manifestando, algo esencial ya está ocurriendo, estás aprendiendo a vivir desde la fuente, no desde la escasez. Desde la confianza, no desde el miedo. Desde el propósito, no desde la urgencia. Esa es una riqueza que no depende de cifras ni de circunstancias, y que prepara el terreno para todo lo que aún está por venir. A medida que la mente se alinea con Dios, ocurre un cambio silencioso pero poderoso, la forma en que interpretamos el futuro deja de estar dominada por el miedo. Ya no imaginamos lo que viene como una amenaza, sino como un terreno donde Dios sigue obrando. Jesús habló muchas veces del mañana, pero nunca desde la ansiedad. Dijo que cada día trae su propio afán, no para fomentar la preocupación, sino para invitar a vivir plenamente el presente. Cuando el presente se vive en alineación, el futuro deja de ser una carga. El miedo al futuro es una de las principales fuentes de decisiones equivocadas.
Se toman caminos por desesperación, se aceptan acuerdos por temor, se renuncian a sueños por inseguridad. Jesús libera de esa esclavitud al miedo cuando enseña a confiar en la provisión diaria. No promete acumulación ilimitada, promete cuidado constante. Y esa promesa cambia radicalmente la manera de avanzar. No caminas solo, no cargas todo tú, no dependes únicamente de tu fuerza. Una mente alineada con Dios aprende a planificar sin obsesionarse. Jesús no rechazó la planeación, habló de calcular el costo antes de construir una torre. Pero también advirtió contra el orgullo de creer que controlamos todo. La alineación se mueve entre dos extremos sanos, responsabilidad y confianza. Hacer lo que corresponde sin caer en la ilusión de autosuficiencia. Prepararse sin vivir esclavo del resultado. Cuando la alineación se profundiza, la identidad se vuelve más clara. Ya no te defines solo por lo que haces o produces, sino por quién eres en Dios. Jesús vivió con una identidad tan firme que ni el rechazo ni el aplauso lo desviaron. Cuando lo querían hacer rey, se retiraba. Cuando lo despreciaban, permanecía fiel. Esa estabilidad interior es una forma de prosperidad que sostiene todas las demás. Porque quien no sabe quién es, se pierde cuando gana y se rompe cuando pierde. La alineación con Dios también transforma la relación con el éxito. El éxito deja de ser una meta que justifica cualquier medio y se convierte en una consecuencia de vivir con integridad. Jesús nunca buscó resultados sacrificando principios. Nunca negoció su esencia para obtener aprobación. Y esa coherencia fue la base de su impacto. La prosperidad que nace de la incoherencia puede crecer rápido, pero también se derrumba con facilidad. La prosperidad que nace de la alineación se construye lento, pero permanece. Hay momentos en los que Dios permite pausas. Tiempos donde parece que nada avanza. Esos momentos suelen desesperar a quienes viven desalineados, pero fortalecen a quienes confían. Jesús pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio público. No fue un castigo, fue una preparación. En ese silencio, se afirmó su identidad, se definió su enfoque y se rechazaron atajos. La alineación se prueba en los desiertos, no en los aplausos. Muchos quieren evitar el desierto, pero el desierto revela que gobierna la mente. Si gobierna la fe o el miedo. Si gobierna la confianza o la urgencia. Jesús salió del desierto con claridad, no con ansiedad. Y esa claridad fue clave para todo lo que vino después. Alinear la mente con Dios no elimina los desiertos, pero los convierte en espacios de fortalecimiento. La alineación también redefine la relación con el tiempo. Jesús no vivía apurado. Caminaba, se detenía, escuchaba. Incluso cuando parecía llegar tarde, siempre llegaba a tiempo. Como cuando fue llamado para sanar a Lázaro y decidió esperar. Desde una lógica humana, parecía una falla. Desde la lógica del reino, fue una revelación mayor. A veces, Dios no llega cuando queremos porque quiere mostrar algo más profundo de lo que imaginamos. Una mente alineada aprende a confiar en esos tiempos. No interpreta la demora como abandono. No confunde el silencio con ausencia. Sabe que Dios sigue obrando incluso cuando no hay señales visibles. Esa confianza produce una paz que no depende de resultados inmediatos. Y esa paz permite tomar mejores decisiones, ver con mayor claridad y actuar con sabiduría. Jesús también enseñó que la vida abundante incluye la capacidad de perseverar. No todo se resuelve rápido. No todo se entiende al inicio. La fe madura aprende a caminar incluso cuando no hay respuestas claras. Muchos abandonan procesos justo antes del fruto porque interpretan la dificultad como señal de error. Jesús mostró que la dificultad muchas veces es señal de profundidad. Lo que vale la pena construir requiere constancia. La perseverancia es una expresión de alineación. No se trata de aguantar por orgullo, sino de permanecer por convicción. Jesús permaneció fiel incluso cuando fue incomprendido por los suyos. Incluso cuando los discípulos dudaron. Incluso cuando el camino se volvió doloroso.
No porque fuera fácil, sino porque estaba alineado con el propósito. Esa alineación sostuvo su caminar. Cuando la mente se alinea con Dios, la visión se vuelve más amplia. Ya no se vive solo para el beneficio personal, sino para un impacto mayor. Jesús siempre pensó en términos de reino. Sus acciones tenían una dimensión que iba más allá del momento. Esa visión amplia cambia la manera de usar los recursos, el tiempo y las oportunidades. Lo que antes se usaba solo para uno, ahora se comparte para bendecir a otros. La prosperidad del reino no es egoísta. No se encierra. Fluye. Jesús nunca retuvo lo que tenía. Daba enseñanza, sanidad, tiempo, atención. Y en esa entrega constante, nunca le faltó lo necesario. La lógica del reino desafía la lógica del mundo. Cuanto más compartes desde la fe, más se expande la vida. No siempre en la misma forma, pero siempre con sentido. Alinear la mente con Dios también implica aceptar que no todo será perfecto. Habrá errores, caídas, aprendizajes. Jesús eligió discípulos imperfectos, personas que fallaron, que dudaron, que se equivocaron. No esperó perfección para caminar con ellos. La alineación no es ausencia de errores, es disposición a aprender. Es humildad para corregir. Es apertura para crecer. Muchos se detienen por miedo a equivocarse. Jesús libera de ese temor mostrando que el crecimiento implica ensayo, corrección y avance. Pedro falló, pero fue restaurado. Y esa restauración lo fortaleció. La mente alineada no se define por el error, sino por la capacidad de levantarse y seguir aprendiendo. Esa resiliencia es parte de la prosperidad interior. Cuando la alineación se profundiza, la vida comienza a simplificarse. No porque haya menos responsabilidades, sino porque hay más claridad. Se eliminan cargas innecesarias, expectativas ajenas, comparaciones constantes. Jesús vivió con una sencillez profunda. Sabía qué hacer y qué no hacer. Esa claridad reduce el desgaste emocional y libera energía para lo esencial. La prosperidad que Jesús propone no es una vida sin esfuerzo, es una vida con sentido. No es ausencia de desafíos, es presencia de propósito. Cuando la mente se alinea con Dios, incluso los desafíos se integran al camino. No interrumpen el propósito, lo fortalecen. No detienen el avance, lo afinan. Tal vez hoy te encuentras en una etapa donde necesitas reafirmar esa alineación. Donde las decisiones pesan, donde el futuro parece incierto, donde el cansancio se hace sentir. Jesús no te ofrece fórmulas rápidas, te ofrece caminar contigo. Te invita a confiar, a ordenar la mente, a descansar en la certeza de que Dios sigue obrando. Porque cuando la mente se alinea, el corazón se fortalece. Y cuando el corazón se fortalece, la vida comienza a responder de maneras nuevas. No siempre espectaculares, pero sí profundas. No siempre inmediatas, pero sí duraderas. Esa es la prosperidad que no se pierde con el tiempo, porque está construida sobre una base firme. Cuando la mente se alinea con Dios de manera sostenida, algo empieza a transformarse en lo más cotidiano, la forma en que enfrentamos lo simple, lo repetitivo, lo que nadie ve. Jesús enseñó que la fidelidad en lo pequeño no es una etapa menor, sino un principio eterno. No hay abundancia estable sin constancia diaria. No hay prosperidad duradera sin hábitos alineados. Muchas personas esperan un gran cambio externo, pero ignoran que Dios suele obrar primero en lo invisible, en lo ordinario, en lo que se repite cada día. Jesús vivió una vida profundamente sencilla durante años. No había multitudes, no había milagros públicos, no había reconocimiento. Y sin embargo, esa etapa fue esencial. Porque la alineación no se construye en los momentos extraordinarios, sino en la coherencia cotidiana. Es fácil hablar de fe cuando todo va bien, pero es en la rutina donde se revela si la mente realmente está alineada con Dios o si solo lo está en palabras. Una mente alineada aprende a cuidar lo que tiene sin despreciarlo. Jesús nunca menospreció lo pequeño.
Un grano de mostaza, una moneda perdida, una oveja extraviada. Para él, cada detalle tenía valor. Esa mirada cambia la relación con la prosperidad. Porque cuando desprecias lo que tienes, bloqueas el crecimiento de lo que viene. La gratitud sostenida es una forma silenciosa de alineación que abre espacio para más. Muchas personas viven esperando que algo grande ocurra para cambiar su actitud. Jesús propone lo contrario, cambia la actitud y lo grande encontrará el camino. La manera en que hablas, administras tu tiempo, cuidas tus relaciones y respondes a los desafíos diarios construye, poco a poco, el tipo de vida que habitarás mañana. No es un castigo ni una recompensa automática, es una consecuencia natural de la alineación. Jesús también enseñó que la abundancia del reino no se basa en la ausencia de problemas, sino en la presencia de propósito. Incluso en los momentos difíciles, Él seguía enseñando, sanando, acompañando. No esperaba a que todo estuviera resuelto para vivir plenamente. Esa actitud transforma la manera de atravesar las pruebas. En lugar de vivirlas como interrupciones, se viven como espacios de formación. Una mente alineada con Dios no interpreta las dificultades como señales de fracaso, sino como oportunidades de crecimiento. Esto no significa romantizar el dolor, sino darle un lugar dentro del proceso. Jesús lloró, se cansó, se angustió. No negó la experiencia humana. Pero nunca permitió que el dolor definiera su identidad ni desviara su propósito. Esa integración emocional es una forma profunda de prosperidad interior. La alineación también trae claridad sobre las prioridades. Jesús tenía claro que era esencial y que no. No se distraía con discusiones innecesarias, no invertía energía en demostrar nada, no se desgastaba tratando de convencer a quienes no estaban dispuestos a escuchar. Esa claridad ahorra tiempo, energía y desgaste emocional. En una cultura saturada de estímulos, aprender a decir no es una forma de abundancia. Cuando la mente se alinea con Dios, se aprende a elegir batallas. No todo merece una respuesta. No todo requiere explicación. No toda crítica necesita ser enfrentada. Jesús guardó silencio muchas veces. Y ese silencio no fue debilidad, fue sabiduría. Porque sabía que su valor no dependía de la opinión ajena. Esa seguridad interior libera de una enorme carga. La prosperidad también se manifiesta en la capacidad de permanecer fiel a los valores incluso cuando hay presión para comprometerlos. Jesús fue tentado a tomar atajos, a buscar poder rápido, a ganar reconocimiento sin pasar por el proceso. Rechazó cada una de esas opciones. No porque fueran imposibles, sino porque no estaban alineadas con el propósito. La alineación protege de decisiones que parecen buenas a corto plazo, pero dañinas a largo plazo. Una mente alineada aprende a discernir entre oportunidad y distracción. No todo lo que brilla conviene. No todo lo que promete crecimiento lo trae. Jesús sabía esperar la oportunidad correcta, incluso si eso significaba decir no a otras opciones atractivas. Esa paciencia estratégica es una forma de sabiduría que sostiene la prosperidad en el tiempo. Jesús también enseñó que la verdadera abundancia incluye la capacidad de servir sin perderse. Servir no como obligación, sino como expresión de identidad. Él lavó pies, atendió necesidades, escuchó historias. Y nunca se vació por hacerlo, porque servía desde la plenitud, no desde la carencia. Cuando la mente se alinea con Dios, el servicio deja de ser desgaste y se convierte en fuente de sentido. Muchas personas se sienten agotadas porque dan desde la necesidad de ser aceptadas o reconocidas. Jesús sirvió desde la certeza de ser amado. Esa diferencia lo cambia todo. Cuando sabes que ya eres valioso, no necesitas demostrarlo. Das porque quieres, no porque temes perder algo. Esa libertad interior es una forma profunda de riqueza. La alineación con Dios también redefine la manera de enfrentar el fracaso. Jesús no fue seguido por todos, no fue comprendido por muchos, no fue respaldado en todo momento. Y aún así, no redefinió su misión por esas experiencias.
Una mente desalineada interpreta el rechazo como señal de detenerse. Una mente alineada lo interpreta como parte del camino. No todo rechazo es un no de Dios, a veces es solo una dirección distinta. El fracaso, visto desde la alineación, se convierte en maestro. Enseña límites, revela áreas de crecimiento, ajusta expectativas. Jesús permitió que sus discípulos fallaran para que aprendieran. No los descartó por sus errores. Los acompañó en el proceso. Esa mirada compasiva hacia uno mismo también es necesaria. La prosperidad interior incluye la capacidad de aprender sin castigarse. Una mente alineada también aprende a celebrar sin culpa. Jesús celebró, compartió mesas, disfrutó momentos. La espiritualidad no lo alejó del gozo, lo profundizó. Muchas personas sienten culpa al disfrutar, como si el gozo fuera incompatible con la fe. Jesús muestra lo contrario, el gozo es parte del reino. Una vida alineada no es una vida apagada, es una vida plena, consciente, agradecida. La prosperidad que nace de la alineación no siempre se ve de inmediato, pero se siente. Se siente en la paz al tomar decisiones. En la tranquilidad al enfrentar el futuro. En la claridad al establecer límites. En la capacidad de disfrutar sin miedo. En la resiliencia frente a las pruebas. Esa prosperidad interior crea el ambiente adecuado para que la prosperidad exterior se manifieste de forma saludable. Con el tiempo, la alineación transforma la manera de ver la propia historia. Ya no se ve solo como una sucesión de errores y aciertos, sino como un proceso guiado. Incluso los capítulos difíciles adquieren sentido. Jesús reinterpretó el sufrimiento a la luz de la resurrección. Mostró que lo que parece final puede ser inicio. Que lo que parece pérdida puede ser transformación. Una mente alineada aprende a confiar en que nada se desperdicia cuando se entrega a Dios. Ninguna experiencia, ningún dolor, ningún esfuerzo sincero. Todo encuentra su lugar. Todo puede ser redimido. Esa confianza permite seguir adelante sin cargar el peso del pasado. Libera energía para construir el presente con esperanza. Tal vez hoy estás en una etapa donde te preguntas si todo este proceso realmente vale la pena. Si tanta espera, tanta siembra, tanta fidelidad silenciosa tendrá sentido. Jesús conoce esa pregunta. Él mismo confió en un resultado que aún no veía completo. Y esa confianza sostuvo su caminar hasta el final. Porque la alineación no es un estado perfecto que se alcanza y se mantiene sin esfuerzo. Es una decisión diaria. Un ajuste constante. Un volver a centrar la mente y el corazón. Y cada vez que eliges alinearte, algo se fortalece dentro de ti. Algo se ordena. Algo madura. Esa madurez prepara el terreno para lo que viene después. No como sorpresa, sino como fruto. No como premio, sino como consecuencia. Y mientras ese fruto se acerca, la vida ya está siendo transformada. Porque vivir alineado con Dios no es solo un medio para prosperar, es en sí mismo una forma profunda de abundancia. Y en este punto del camino, cuando ya hemos desmontado muchas mentiras, cuando hemos sanado recuerdos, cuando hemos entendido que Dios no es enemigo de nuestra prosperidad sino su origen, aparece una pregunta silenciosa que vive en el corazón de muchos creyentes: ¿y ahora qué hago con todo esto? Porque entenderlo no siempre significa vivirlo. Saberlo no siempre equivale a caminarlo. Y aquí es donde la fe deja de ser teoría y se convierte en práctica diaria. Jesús nunca habló de abundancia como algo abstracto. Siempre la conectó con decisiones concretas, con actos cotidianos, con una forma distinta de mirar la vida. Por eso dijo: el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. No dijo el que ora mucho, ni el que declara, ni siquiera el que cree intensamente, sino el que es fiel. La fidelidad es una acción sostenida, una obediencia constante, una coherencia entre lo que dices creer y cómo vives cuando nadie te ve. La verdadera prosperidad comienza cuando decides ordenar lo que Dios ya puso en tus manos. Muchos piden más, pero no cuidan lo que tienen.
Muchos claman por abundancia, pero viven en desorden emocional, financiero y espiritual. Jesús no multiplicó el pan hasta que los discípulos organizaron a la gente y pusieron en orden lo poco que había. El milagro vino después del orden. Siempre. Ordenar tus finanzas no es falta de fe, es un acto espiritual. Honrar tus compromisos, pagar tus deudas, ser responsable con tus recursos, no vivir por encima de tus posibilidades, no gastar para impresionar, no compararte, no competir, todo eso es profundamente bíblico. Dios no bendice el caos. Bendice la mayordomía. Y aquí es importante decir algo con claridad y amor, la abundancia no siempre se manifiesta primero como dinero. A veces se manifiesta como claridad mental. A veces como paz para tomar decisiones. A veces como oportunidades que antes no veías. A veces como personas correctas que llegan en el momento justo. La prosperidad de Dios es integral, no limitada a una cuenta bancaria. Jesús prosperaba sin poseer riquezas materiales en exceso. No tenía casa propia, pero nunca le faltó techo. No acumulaba dinero, pero siempre tuvo provisión. No vivía obsesionado con el mañana, porque confiaba plenamente en el Padre. Y esa es una de las mayores enseñanzas que hoy necesitamos recuperar. La abundancia verdadera nace de la confianza, no del control. Cuando vives intentando controlarlo todo, el miedo gobierna tus decisiones. Cuando confías, el Espíritu Santo te guía. Y esa guía es más valiosa que cualquier estrategia humana. Hay personas con grandes ingresos que viven en constante ansiedad y hay personas con recursos modestos que viven en paz y plenitud. La diferencia no está en la cantidad, sino en la fuente. Jesús dijo, no os afanéis por el día de mañana. Y esto no es una invitación a la irresponsabilidad, sino una liberación del estrés anticipado. El afán roba la alegría del presente. El afán te hace vivir en un futuro que aún no existe. El afán te desconecta del hoy, que es el único lugar donde Dios actúa. La abundancia fluye cuando aprendes a vivir en el presente con gratitud. La gratitud abre puertas espirituales que la queja mantiene cerradas. Cuando agradeces, tu mente se reconfigura. Empiezas a ver posibilidades donde antes veías carencias. Empiezas a reconocer bendiciones que antes dabas por sentadas. Y ese cambio de percepción es profundamente transformador. Jesús siempre agradecía antes del milagro. Agradeció antes de multiplicar los panes. Agradeció antes de resucitar a Lázaro. Agradeció antes de partir el pan en la última cena. La gratitud precede a la manifestación. No agradecía después, agradecía antes. Porque la gratitud es un acto de fe anticipada. Otro principio clave que Jesús enseñó, y que muchos prefieren ignorar, es el dar. Dad, y se os dará. No como una fórmula mágica, sino como una ley espiritual. El dar rompe la mentalidad de escasez. Cuando das, tu corazón aprende que hay suficiente. Cuando das, te alineas con el carácter de Dios, que es dador por excelencia. Pero dar no se limita al dinero. Dar tiempo, dar escucha, dar apoyo, dar conocimiento, dar palabras que levantan, dar perdón, todo eso también es prosperidad en movimiento. Y cuando la prosperidad se mueve, no se estanca. Lo que se estanca se pudre, lo que fluye se multiplica. Jesús no vino a enseñarnos a acumular, sino a circular. A ser canales, no depósitos. La abundancia que Dios confía a alguien siempre tiene un propósito mayor que esa persona. Cuando entiendes esto, el miedo a perder disminuye, porque sabes que no eres la fuente, solo el conducto. También es necesario hablar de algo que Jesús confrontó con fuerza, la avaricia disfrazada de espiritualidad. Personas que usan a Dios para justificar su ambición. Personas que hablan de fe, pero su corazón está atado al dinero. Jesús fue claro, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No dijo que el dinero fuera malo, sino que no puede ser tu Señor. Cuando el dinero se convierte en tu identidad, en tu seguridad, en tu medida de valor,
entonces ocupa un lugar que solo le corresponde a Dios. Y eso genera esclavitud, no prosperidad. La verdadera libertad financiera comienza cuando el dinero deja de controlarte. Jesús no quiere que vivas con miedo a no tener. Tampoco quiere que vivas obsesionado con tener más. Quiere que vivas confiado, generoso, consciente, en paz. Quiere que tengas lo suficiente para cumplir tu propósito, no para inflar tu ego. Y aquí hay una verdad profunda que muchos descubren tarde: no todos los sueños vienen de Dios. Algunos vienen de heridas no sanadas. Algunos vienen de comparaciones. Algunos vienen del deseo de demostrar valor. Por eso es tan importante preguntarle al Espíritu Santo: ¿esto que deseo nace de ti o nace de mi vacío? Cuando tus deseos se alinean con el corazón de Dios, hay una paz que los acompaña. No hay ansiedad constante, no hay prisa desesperada, no hay envidia. Hay esperanza, hay gozo, hay paciencia. Y aunque el proceso sea largo, sabes que estás caminando en la dirección correcta. La abundancia que Jesús ofrece no te aleja de Dios, te acerca más. No te vuelve soberbio, te vuelve humilde. No te desconecta de los demás, te vuelve más compasivo. No te hace depender de lo material, te enseña a usarlo con sabiduría. Y mientras más caminas en esta verdad, más te das cuenta de algo hermoso: Dios no solo quiere bendecirte, quiere enseñarte a vivir bendecido. Quiere que tu mente sea próspera, que tu corazón esté en paz, que tus relaciones sean sanas, que tu trabajo tenga propósito, que tus recursos sirvan para el bien. Porque la prosperidad del reino no se mide solo en lo que recibes, sino en lo que reflejas. Y cuando reflejas a Cristo, tu vida se convierte en un testimonio silencioso, pero poderoso. En la siguiente página, cerraremos este viaje. No con promesas vacías, sino con una invitación profunda. Una invitación a elegir conscientemente la vida abundante que Jesús prometió. No mañana. No cuando todo esté resuelto. Sino hoy. Porque la abundancia comienza en el momento en que decides creerle a Dios y caminar como si su palabra fuera verdad. Y ahora, al llegar al final de este recorrido, no quiero que te quedes solo con ideas, conceptos o frases bonitas. Quiero que te quedes con una verdad viva, una verdad que puedas llevar contigo cuando apagues este video, cuando vuelvas a tu rutina, cuando enfrentes tus miedos, tus cuentas, tus decisiones, tu futuro. Porque la vida abundante que Jesús prometió no es un mensaje para consumir, es un camino para caminar. Jesús no dijo: yo he venido para que entiendan la vida. Dijo: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Vida. No solo provisión. No solo éxito. No solo estabilidad. Vida. Una vida que respira confianza, que camina sin cadenas, que duerme en paz, que se levanta con esperanza aun cuando las circunstancias no son perfectas. La abundancia comienza cuando eliges creer que Dios es bueno, incluso cuando no entiendes sus tiempos. Cuando decides confiar, aun cuando el resultado no es inmediato. Cuando eliges obedecer, aunque el camino parezca más lento que las soluciones rápidas del mundo. Porque la fe verdadera no se demuestra cuando todo sale bien, sino cuando sigues caminando aun cuando no ves el final. Jesús nunca prometió una vida sin problemas. Prometió su presencia en medio de ellos. Nunca dijo que no habría escasez alrededor, pero sí aseguró que no habría escasez dentro de quienes confían en Él. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando no hay escasez dentro, lo externo pierde poder. Hoy, Dios no te está preguntando cuánto tienes. Te está preguntando en quién confías. No te pregunta cuánto has logrado, sino desde dónde estás viviendo. Si desde el miedo o desde la fe. Si desde la comparación o desde la identidad. Si desde la herida o desde la verdad. La vida abundante no llega cuando todo se acomoda. Llega cuando tu corazón se alinea. Cuando dejas de pelear con Dios y empiezas a caminar con Él. Cuando sueltas la necesidad de controlarlo todo y abrazas la certeza de que Él ve lo que tú no ves. Tal vez hoy no tienes todas las respuestas.
Tal vez aún hay deudas, procesos abiertos, incertidumbre. Tal vez sigues esperando una puerta que no se ha abierto. Pero déjame decirte algo con total honestidad espiritual, eso no significa que estés lejos de la abundancia. Muchas veces, estás justo en el umbral. Porque Dios trabaja profundamente antes de trabajar visiblemente. Forma el carácter antes de soltar la provisión. Sana el corazón antes de expandir el territorio. Libera la mente antes de multiplicar los recursos. Y aunque a veces ese proceso se siente lento, nunca es inútil. Jesús no se apresura, pero nunca llega tarde. Él no improvisa. Él prepara. Y si hoy estás en una etapa de espera, no es castigo, es formación. No es rechazo, es protección. No es olvido, es cuidado. La abundancia del reino no se construye sobre ansiedad, sino sobre confianza. No se sostiene en la prisa, sino en la obediencia. No florece en la queja, sino en la gratitud. Por eso, incluso ahora, incluso aquí, incluso tal como estás, puedes empezar a vivirla. Empieza agradeciendo. Agradece lo que hay, no solo lo que falta. Agradece lo que has aprendido, incluso lo que dolió. Agradece las puertas que se cerraron, porque evitaron caminos que no eran para ti. Agradece el proceso, porque está haciendo en ti algo más grande de lo que imaginas. Empieza ordenando. Ordena tu tiempo. Ordena tus prioridades. Ordena tus pensamientos. Ordena tus finanzas con paz, no con culpa. El orden es una forma silenciosa de adoración. Es decirle a Dios, confío tanto en ti, que cuido lo que me has dado. Empieza dando. No desde la obligación, sino desde la libertad. Da porque sabes que no te quedas vacío. Da porque entiendes que la fuente no eres tú. Da porque tu corazón ya no vive desde la escasez, sino desde la certeza de que Dios provee. Empieza hablando diferente. No niegues la realidad, pero no la conviertas en tu profecía. Habla con fe, no con fantasía. Habla con esperanza, no con miedo. Tus palabras crean atmósferas internas y desde ahí tomas decisiones. Jesús no te llama a una fe perfecta, sino a una fe sincera. Puedes venir con dudas, con cansancio, con heridas. Él no se escandaliza por tu proceso. Lo único que no puede trabajar es un corazón cerrado. Pero un corazón honesto, aunque esté roto, es terreno fértil para la abundancia de Dios. Hoy, más que prometerte prosperidad, quiero invitarte a algo más profundo, a descansar. A descansar en Dios. A dejar de cargar solo lo que nunca te tocó cargar. A soltar la presión de demostrar, de correr, de compararte. A recordar que tu valor no se mide en resultados, sino en identidad. Eres hijo. Eres hija. Y un padre bueno cuida de los suyos. Jesús no murió en la cruz para que vivieras sobreviviendo. Murió para que vivieras libre. Libre del miedo al mañana. Libre de la esclavitud del dinero. Libre de la culpa del pasado. Libre para amar, para crear, para servir, para disfrutar. La abundancia que Él promete no es solo para ti. Es para que a través de ti otros conozcan su bondad. Para que tu historia sane. Para que tu testimonio inspire. Para que tu vida apunte a algo más grande que tú mismo. Y si hoy sientes que este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo ignores. No lo apagues con distracciones. Tómate un momento. Respira. Y si quieres, acompáñame en esta oración silenciosa desde el corazón. Señor Jesús, hoy decido creer en tu promesa de vida abundante. No desde la ambición, sino desde la confianza. Sana mi relación con el dinero, con el éxito, con el futuro. Libérame del miedo a no tener y del orgullo de querer tener más que otros. Enséñame a vivir confiado, agradecido y obediente. Quiero caminar contigo, paso a paso, en la abundancia que nace de tu amor. Amén. Si esta oración resonó contigo, quédate ahí unos segundos.
No corras. A veces, Dios habla en el silencio que dejamos después de escuchar. Y recuerda esto, llévalo contigo, la abundancia no es algo que persigues. Es algo que se manifiesta cuando caminas con Jesús. Gracias por llegar hasta aquí. Que la paz de Dios guarde tu corazón y que su provisión, en todas sus formas, te acompañe cada día de tu vida. Amén.